Profe, no se ve la pantalla. ¿Ya? Ya, profe. No, a mí no me debe ser mi internet. Sí, en este momento estoy compartiendo pantalla. Esto que les estoy proyectando es un test técnico, pero la idea es que ustedes van a vincular al microciclo test técnico y test físico o solamente test físico. Pues digamos en mi caso yo evaluaría un físico, un test técnico también. Entonces, haz una hoja en donde indiques test físicos y test técnicos. Bueno, Profe, yo como tal solo test físicos. sí, solamente el test físico. Entonces, profe. ¿Listo? Ya está en esa proyección, entonces ya quedó esa parte. Eh, Stephanie, Señor, ¿usted puede proyectar su pantalla donde nos puede relacionar qué test utilizó? pues profe, es que como tal, yo ya he hablado con Joan, como tal, yo no voy a aplicar un test. Entonces, ¿qué valoraciones vas a hacer? Yo hablé con Joan y yo le dije que voy a aplicar un cardio. ¿Cómo sería eso? ¿Me puedes explicar, por favor? O sea, voy a aplicar un cardio para ver el estado físico de la persona. Entonces yo hablé con Joan y él me dijo que sí lo podía hacer, pero entonces que le escribiera prácticamente pues cómo iba a ser el cardio, a quién se lo iba a aplicar. Eso fue lo que me dijo Joan y pues yo ya todo eso lo tengo acá. ¿Cuál es el objetivo de su microciclo, Stephanie? El objetivo de mi microciclo ya se lo leo, profe. Gracias. Cristian, en este momento nos encontramos haciendo lo de las pruebas, ¿listo? Entonces necesito que por favor las coloque, bueno. Profe, es implementar la actividad física y mejorar el estado físico Ujú. por medio de cardios y rutinas sencillas a la población de 20 a 25 años. ¿Tienes algún criterio específico para determinar en qué condición física se encuentran esos individuos que vas a hacer la práctica? ¿Con qué criterio vas a determinar si están bien o mal en esa valoración de cardio? Sí, ¿Hay algún yo baremo, hice, sí, o sí, algún profe, estándar? yo hice un baremo. Bien. En donde vas a evaluar, digamos, resistencia aeróbica. Sí, voy a evaluar básicamente pues cuánto va a aguantar la persona y cómo le va básicamente en ese cardio. Ok. ¿Y cómo lo vas a controlar? Escala de Bohr, frecuencia cardíaca, resultado de O2. ¿Qué más puedes hacer? No sé. Controlar la frecuencia cardíaca, identificar Sí, para... lo tengo para evaluar la frecuencia cardíaca. ¿Tienes una tabla en donde se relacione, digamos, a esa edad, cuál sería la frecuencia cardíaca en reposo? Sí, señor. Bien, aparte de la frecuencia cardíaca, ¿qué más tienes?
Pues como tal, tengo es pues el baremo que yo hice. Entonces, Entonces, pues ahí básicamente evalúo, digamos, cómo va rindiendo la persona durante el cardio. me haces un favor, me vuelves a leer el objetivo, por favor, qué pena contigo. Implementar la actividad física y mejorar el estado físico por medio de cardios y rutinas sencillas a la población de 20 a 25 años. Aparte de la resistencia aeróbica, ¿qué más vas a trabajar desde lo condicional? Voy a trabajar resistencia y fuerza explosiva. ¿Fuerza explosiva? Sí, señor. Ujú. ¿Cómo vas a medir la fuerza explosiva? Pues lo que pasa es que, o sea, la fuerza explosiva es porque dentro de la macro, digamos que una de las actividades que puse para mejorar el estado físico y la actividad física es que puse trabajar sentadillas, tijeras, Sí. bueno, flexión de codo, abdominales, pero como tal los días que voy a evaluar son cuando voy a aplicar los cardios. Entonces por eso no he colocado nada para evaluar la fuerza porque los días que voy a evaluar pues van a ser básicamente los cardios. Ok. Aunque sí deberías medirla, ¿no crees? Para Y que eso lo tengo que colocar acá, o sea, si no vaya a ser, no esté dentro de las evaluaciones que voy a hacer, lo coloco. no tendría que estar incluido. Pero es que yo le estoy diciendo esto es porque como está relacionado al objetivo central de la periodización, pues llegará un momento en el que la evalúen. Puede evaluarlo algún agente externo, en este caso yo la podría evaluar y le consultaría o le preguntaría más al entrenador. Necesito saber cuál fue el dato inicial de la fuerza explosiva y a partir de ese dato inicial tener un punto de correlación en ese proceso de entrenamiento que usted desarrolló. Listo, sí, señor. Sí, porque si no hay un punto exacto, pues sí es interesante el proceso de todo el tema aeróbico y de la condición física, pero hay que siempre se debe desarrollar una valoración. En este caso, si estás hablando de fuerza explosiva, pero es que, pues, machica, es que esa capacidad es muy exigente en el proceso de la evaluación. Tendrá que utilizar un instrumento especializado para medirla. En ese caso, porque yo podría aplicar una serie de valoraciones, digamos, un test de salto, pero es que para hacer un test de salto necesitaría una plataforma de fuerza. Digamos, el squat jump, el contramovimiento, podría ser un test de salto largo a pies juntos. Mm, hay uno que es un salto vertical, no sé, el salto vertical se llama jump test. Hay otro que es, hay un test de 3 saltos horizontales de jump test también, hop jump test se llama. Pero entonces sí sería que miraras esa parte desde lo teórico como para estructurar esa valoración, creo yo, para valorar la fuerza explosiva.
de miembros inferiores, ¿cierto? Tanto inferiores como superiores. Hijo de madre. El de superiores. Pues yo la verdad no había colocado todo eso porque pues yo me dijo que solo colocara lo que iba a aplicar. Entonces por eso he colocado solo lo que voy a aplicar. Y usted como entrenadora, ¿cómo ve ese proceso? Así siendo como bien aterrizados de lo que usted está proyectando, ¿cree que está en óptimas condiciones para llevarlo a un proceso de ejecución y para medirlo al final? ¿Podrías, crees que lo puedes dejar así tal cual? ¿O hay que agregarle algo? Pues básicamente lo que ya había hablado con Joan era que como tal, íbamos a ir a evaluar el estado físico. Entonces por eso él me hizo unas correcciones y por eso lo dejé así con el cardio. Ok. Solo me preocupa la valoración de la fuerza explosiva. Eso sí me inquieta bastante y es que la valoración de la fuerza explosiva pues debe tener unos parámetros específicos. No tan subjetivo, pues sí, uno es el experto del entrenador que le dice, yo le puedo decir, estás muy bien de condición física y ya, ahí terminó la evaluación, pero si lo puedo contrastar con unos valores y unos promedios, pues es un poco más formal el proceso. Esto sí, señor, yo agrego lo de los test de fuerza explosiva. Creería sí, señora. Y es que aquí tengo dos universos y es toda la parte de la actividad física y el entrenamiento. Y cuando hablamos de actividad física, siempre debe haber una valoración que me permita a mí determinar la condición física. No puedo ser tan subjetivo porque me quedo en el activismo de hacer práctica y indicarle, estás muy bien, sí, estás muy bien o has mejorado, pero bajo qué lineamientos, bajo qué guía. Pues sí, la frecuencia la tenías antes entonces la frecuencia la tenías en 160, ahora la tienes en 140. Ok, bien, perfecto. Pero puedes determinar cómo por medio de la recuperación has adquirido unos procesos adaptativos. ¿Hay alguna prueba para medir tiempo de recuperación, tiempos de respuesta en la recuperación? Eso sería un poco más académico el proceso, en el proceso de ejecución que hace un entrenador. Porque chévere, si haces unas prácticas interesantes con relación a adquirir la condición física, pero directamente en la valoración y en la medición es lo que me va a permitir a mí tener una luz y una claridad de si mejoró o no. Yo soy del paradigma de lo cuantitativo, como te puedes dar cuenta. Yo siempre cuantifico las cargas, identifico si sí ha mejorado, si no. No es tan, sí es importante la cualidad de lo que yo hago, pero debo tener un medio de contraste para controlar las variables. En ese caso sería la frecuencia, perfecto, la frecuencia me puede servir muchísimo en esa monitor, en ese control y en esa variabilidad que va presentando la frecuencia, pero es que la frecuencia tiene unos factores determinantes en esa proyección de cómo se va manifestando a partir de las cargas de entrenamiento que estés desarrollando. Entonces, si vas a trabajar fuerza explosiva, es una correlación directa con el proceso de la intensidad. Al ser explosivo, pues yo pongo la maquinaria a trabajar a tope.
Entonces, en ese caso, fuerza tiene una correlación directa en el proceso y la intensidad, entonces siempre va a tener la frecuencia por arriba. Para mejorarla, pues eso es de años, años de entrenamiento, muchos años de entrenamiento, y si la vas a controlar por frecuencia, pues sería 1 o 2 latidos sobre minuto. Entonces, es esa la sugerencia que hago. Lo puedes trabajar desde lo subjetivo, pero desde el ámbito del control y la valoración, creería que se queda corto. Es mi paradigma como entrenador y pues te lo transmito para que nutras tus procesos y lo puedas incluir en ese proceso de la valoración. Se hace un poco más significativo el trabajo para el entrenador y para la persona que está aplicando o que está desarrollando la valoración. Porque en el momento en que yo entregue un informe, yo determino unos valores y a partir de esos valores hago una proyección estadística de si mejoró o no mejoró o si se mantuvo en una media o en un estándar. Mientras que en toda la parte cualitativa yo puedo ser muy subjetivo. Pues sí, el conocimiento que respalda lo respalda directamente el entrenador por toda la adquisición y la experticia que ha logrado en el transcurso de su vida profesional. Eso eso no se puede discutir, pero siempre siempre uno está en tela de juicio de si sí o si no. O sea que eso puede dar a discusión, mientras que si tienes un dato con el cual contrastarlo, pues tienes mayor argumento. Cuando empiecen a entrar en esa tela de juicio si sí o si no, si se logró o no se logró, que si estás bien o no estás bien. Entonces es variable, depende, lo de la frecuencia cardíaca depende de las actividades que desarrolló en el día, si llegó muy cansado, del método que estás utilizando, es muy variable. Entonces, del proceso de recuperación que tuvo en los días anteriores, esto también va a afectar en la sumación en los latidos sobre minuto, si hiciste el entrenamiento en la mañana, si hiciste el entrenamiento en la tarde, o sea, son múltiples variables y si esto fuera un proceso muy pormenizado y académico, pues entrarían a discusión y pues te lo refutarían bastante. Entonces es siempre bueno tener una prueba con la cual validar esa información y cuando, yo no sé, creo que ustedes vieron con Jonathan Espinosa, él, no sé si alcanzaron a ver en esa parte en análisis cuando se termina las capacidades condicionales, las pruebas y las valoraciones para contrastar y medir cada capacidad. No sé si lo desarrollaron, si aplicaron valoraciones en la práctica una vez se terminó el contenido, no sé si alcanzaron a hacer eso. Nosotros hicimos los test de todo, flexibilidad, Sí, resistencia, velocidad, fuerza. generalmente Todos las aplicamos. se trabaja bajo esa línea. Y el hecho de que yo trabaje bajo la línea de actividad física no es simple estar en un activismo de hacer práctica, sino que también hay una serie de esquemas y unos enfoques desde las capacidades condicionales y desde la forma deportiva que también entra en ese proceso de la valoración y el control. Aquí en la actividad física se maneja más por METs, es cualitativo, pero también se estandariza. ¿Sí? Entonces hay una unidad de medida, siempre va a haber un dato cuantitativo. ¿Sí han escuchado de lo de los METs? ¿No? ¿Saben qué es un MET? No, profe. No han escuchado lo de los METs. El MET es una unidad de medida para calcular la relación de reposo y de intensidad. Le hablan como unidad metabólica. Cuando empiezo a hablar de actividad física, el MET es el indicador desde lo metabólico para ondular las cargas. Y entonces en algún momento creo que la Organización Mundial de la Salud
hace una clasificación de actividad moderada, actividad física intensa, ¿sí? En donde estandarizan, digamos que si es una actividad física moderada es aproximadamente creo que a 3 a 6 METs, un esfuerzo moderado. El MET es una unidad en intensidad que permite al entrenador hacer una dosificación de las cargas, en donde es equivalente a una kilocaloría sobre kilogramo hora. ¿Sí? Entonces, a partir de cuántos MET estás desarrollando, uno llega y hace un cálculo de las kilocalorías sobre kilogramo hora para hacer ese cálculo y esa comparación de la situación que está haciendo. Eso generalmente se totaliza por el consumo calórico en las semanas de entrenamiento. Entonces, dependiendo de cuánto hagas a la semana, se determina el consumo calórico. ¿Sí? Entonces, a partir de ese consumo calórico se determina si fue el entrenamiento intenso o moderado, o si fue una actividad muy vigorosa, superior a 6 METs. Entonces, cuando uno empieza a dosificar esas cargas desde la actividad física, debe hacer una relación de cómo les estoy indicando. El MET es la relación de una kilocaloría sobre kilogramo, cuánto pesa el individuo, sobre la hora, cuántas horas desarrolló esa práctica. Y se hace una sumación a la semana y se determina cómo fue ese trabajo, si fue intenso o si fue una actividad física moderada. Entonces es una relación directa en las kilocalorías hora consumidas. Es ahí donde yo empiezo a hacer un trabajo muy de la mano con toda la parte nutricional. ¿Sí? Entonces eso generalmente se trabaja en la actividad física para hacer controles de peso y de intensidad del ejercicio. No sé si lo habían escuchado. No, profe, la verdad yo no lo había escuchado. Entonces sería bueno acudir a la literatura y empezar a leer con relación a eso. No sé si les llama la atención, a mí me llama la atención bastante porque la actividad física es un ámbito que nos puede ampliar el perfil ocupacional, ¿no? Sí, la actividad física, el entrenamiento, este sería más un enfoque hacia la salud, ¿sí? La actividad física más hacia mantener un régimen alimentario controlado con la actividad física y la salud. Entonces, generalmente uno llega y el cliente le dice, no, que yo quiero subir de peso. Ah, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Usted llega y estandariza y determina cuántos minutos, a qué intensidad, cuántos METs y empieza a hacer la proyección. Y entonces, como ya tiene la proyección en MET, pues le va a determinar cuántas kilocalorías debe tener en la ingesta para hacer un control de la intensidad de lo que está haciendo, si es moderado o si es muy intensa para hacer esa conversión y tener un control de la variable de la kilocaloría que gastó en el entrenamiento. Entonces es una proyección desde el enfoque de la actividad física. Hay unas tablas, hay unas tablas en donde se estandariza el consumo calórico. Entonces, digamos que si es un deporte cíclico, si es un deporte acíclico, cuánto tiempo de duración tiene. Y ahí esa tabla, ustedes pueden entrar si es un trabajo con niños, pueden entrar al bienestar familiar. Y en el bienestar familiar hay unas tablas en donde se determina los grados de actividad física en todo tipo de población a partir de lo que yo les indiqué.
si es moderada, si es intensa, cuántas veces a la semana y cuánto consume en MET. Entonces, con esas tablas uno llega y hace un estimado. Tendría que hacer una consulta para determinar cuántas kilocalorías está consumiendo al día. No sé si han visto eso que hacen en algunos gimnasios en donde le hacen una valoración y estiman qué tipo de actividades hace y eh, cuál es su desayuno, cuál es su almuerzo, cuál es su cena. Entonces, a partir de eso uno determina con ese costo energético cómo podría ser el entrenamiento para alcanzar y lograr en razón, perdón, en razón del metabolismo que se necesita determinar y hacer una proyección de las cargas. Pero eso ya es más orientado hacia el consumo calórico y el gasto energético es una relación directa. ¿Listo? Costo energético, le llaman. Y el consumo en kilocalorías hora. Entonces sería bueno que leyeran eso. Generalmente los que trabajamos en deporte, en actividad física, el MET es una unidad universal. Entonces, como ustedes pueden hacer la consulta de la Organización Mundial de la Salud, cómo clasifica los MET, hay unas tablas. ¿Sí? Entonces, esas tablas, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es contrastarlas con sobrepeso y obesidad, y es ahí donde nosotros, como profesionales de la actividad física y el entrenamiento, podemos entrar y intervenir desde la actividad física. ¿Cómo se valora? Pues como les estoy indicando, con la unidad eh, del MET para determinar el gasto calórico. Entonces, si hay problemas de obesidad, si hay problemas de sedentarismo, pues la idea es siempre tener una unidad de medida estándar. En ese caso, la kilocaloría, kilogramo hora, ¿vale? No los molesto más con lo del MET. Eh, entonces, en ese caso, yo creo que bajo mi concepto de lo que es el entrenamiento y la actividad física, siempre debo tener una unidad para valorarla y medirla. Mi aporte, ojalá que lo pueda vincular a sus procesos para que los pueda nutrir y hacerlo y resignificar el proceso y la proyección que está haciendo de las cargas. Bueno, para que lo tenga en Profe, cuenta. Sí, ¿de casualidad usted no tiene algún texto o algún libro que nos aconseje acerca de ese tema? claro, yo lo veo, yo lo busco y se los comparto, toda la parte de la actividad física. Lo digo es porque yo llegué a una universidad y un médico nos empezó a hablar de esto. Y pues el man se asombraba que nosotros como profesionales en deporte no conociéramos qué es un MED. Y entonces el MED es fundamental para todos los procesos de condición física, ¿no? Y de pronto en algún momento ustedes puedan incursionar en toda la parte de lo que están haciendo en este momento, que para mí sería un entrenamiento personalizado. Entonces ustedes pueden incursionar más adelante desde la especialización a eso. En el SENA se brindan unos procesos de especialización deportiva, en donde ese es uno de los cursos que se está ofertando, que es el entrenamiento físico personalizado, en donde eso sí directamente pues lo enseñan los profes de actividad física, que son los que tienen más experticia en toda la parte de la actividad física, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, ya que hice una anotación de buscar un documento de lo de los MET, ¿listo? Listo, profe, gracias. Sí, eso se utiliza más en los gimnasios y en el entrenamiento personalizado, ya cuando son objetivos muy específicos. ¿Listo? Entren a la página del bienestar familiar y hay unas tablas que se relacionan con la kilocaloría, porque ellos cómo trabajan con eso. Y ahí hacen un paralelo con el MET y la kilocaloría. Entonces lo que uno hace es llega y hace el pormenorizado que está consumiendo. Entonces llega y dice, desayuno, ¿cuántas kilocalorías tiene
la almojábana, cuántas tiene el chocolate, cuántas tiene el pan, qué actividades está haciendo al día, bajo qué régimen, moderada, alta. Entonces ahí uno hace el cruce y determina cuántos METs suma y totaliza. Y entonces a partir del objetivo que tenga, uno hace el estimado y la proyección de cómo serían esas actividades para lograr el objetivo que se pretendía. ¿Listo? Entonces por eso es importante esa proyección y esa cuantificación de las cargas, pero va relacionado directamente con el ámbito de la ingesta, porque yo puedo consumir, pero a la vez no lo metabolizo, entonces eso conduce a sobrepeso, ¿no? Y a problemas cardiorrespiratorios, ¿no? Puede llegar a asma, puede llegar a problemas cardíacos, bueno, diabetes, hipertensión, todo ese tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, eso hay que tenerlo ahí presente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces están trabajando en lo de aquí en este formato. No sé si ustedes tengan, no creo que no. ¿Están viendo mi pantalla? No, señor. No, profe, no sé. Ustedes tienen este formato para los que van a hacer pruebas desde lo técnico. ¿Alguno va a hacer alguna prueba que determine una valoración del gesto técnico? ¿No es cierto? Solamente físico. Profe, pues yo estoy ahí, pues averiguando lo del test que usted me dijo, o sea, lo de la baramación y eso. Venga, y lo suyo, Y y como lo suyo también es de gimnasia, ¿cierto? sí aparece pues la invertida de manos y cómo medirla en lo técnico. Sí. Dice que pues la postura, digamos que la invertida de mano con piernas rectas y demás, un tiempo determinado y para resistencia lo mismo, o sea, la cantidad de tiempo que dure en la invertida de manos. Ujú. Sí me hago entender, pero pues en Sí. sí no sale la baremación No, eso completa. no lo va a encontrar, no lo va a encontrar. El baremo lo hace el entrenador. Ok, Eso lo hace iniciando, entonces usted puede hacer la prueba, calcula tiempos sí, sí. y después hace otro control después Sí, de, como a mitad de sí, entrenamiento. ya ahí hace otro control. Pero esos dos sirven siempre porque Claro. uno es técnico, que es, digamos, cuánto dura la posición, o sea, la posición correcta, o si son 2, 3, 4 segundos, y la otra es cuánto dura la invertida de mano, que sería resistencia. Ahí estarían Sí. los dos, uno técnico y otro, pues, físico. Bueno, sí, bien, Diego, bien. Voy a proyectarles unas pruebas que hacen en la Universidad Pedagógica Nacional para la licenciatura en deportes, en este caso, para la disciplina de la gimnasia. ¿Listo? Entonces, para que miren el esquema se relaciona bastante con esta tabla que estoy proyectando, en donde Profe, determinan unas acciones técnicas, ¿sí? profe, qué pena una pregunta. Le escucho. Con respecto a los test, ¿tiene que ser un límite o dependiendo, digamos, lo que yo necesite evaluar? ¿Cuántos subfactores tiene? Pues yo tengo 4 subfactores, o sea, yo voy a, pues el acondicionamiento físico, yo voy a trabajar las 4 capacidades Sí. condicionales. Entonces, pues podría ser, digamos, dos test de uno o hay algún problema. Ahí tenemos una dificultad y es que en una misma sesión hacer las 4 pruebas es contraproducente porque puede que una afecte a la otra, entonces el resultado no va a ser consistente. Ok, pero entonces ahí las tendría que dividir, sí, tendría que elegir, Sí, digamos, que voy a evaluar en esa sesión. podría hacer una redistribución de los días de entreno en donde un día evalúe 2 y la otra y al otro día evalúe otras 2 o a los 2 días evalúe las otras 2. Ah, ok, listo, profe.
Sí, para no hacer como una sobrecarga. Ah, listo, listo, profe, gracias. Bueno, les iba a proyectar lo de la gimnasia, ¿no? Profe, ese es o sea, la tabla. Ah, no, Sí, entonces vean, gracias. en ese caso Porque esa suyo creo usted que solo si no la tenía, compartió. sí, solo, Creo que si no la solamente, ahí la so- tenemos. ¿cómo? Ahí la tenemos en el formato que usted nos envió. Ustedes tienen esto en el formato, ¿cierto? Sí. Entonces aquí dice, el objetivo sería medir, ¿qué va a medir? El equilibrio por medio de la posición de invertida. Sí. Ahí sería el objetivo. La acción sería, tendría que subdividir. Aquí sabe yo qué haría, subdividiría las Como fases de las la tres invertida. fases. Sí, El inicio que es como bueno, el arranque, cómo lanza los pies, el medio que sería cómo se ajá, sostiene y el final como cómo cae, mejor dicho, perfecto. cómo Entonces, finaliza. eso que usted acaba de decir serían las acciones y los gestos técnicos, bueno, los gestos o las secuencias de movimiento para lograr evaluar la posición de invertida, ¿cierto? En ese caso. Miremos la proyección que tengo con relación a eso. Pruebas específicas, licenciatura en deporte. Dirección de la actividad, gimnasia. Ítem 1. Rollos adelante. Desde posición inicial de cuclillas, realizar 3 rollos adelante agrupados, con piernas juntas y terminar en posición erguida sin utilizar las manos. Evaluación. Logra realizar los 3 rollos continuos, agrupados, sin cruzar las piernas de forma fluida y dinámica, terminando de pie sin utilizar las manos. Ítem 2. Rollos atrás. Desde posición inicial de pie, realizar descenso hacia atrás, apoyar las manos e iniciar 3 rollos atrás con piernas extendidas y juntas, terminando en posición erguida sin utilizar las manos. Evaluación. Lograr realizar los 3 rollos continuos extendidos sin cruzar las piernas de forma fluida y dinámica, terminando de pie sin utilizar las manos. Ítem 3. Plancha en piso frontal a lateral. Iniciar con cuerpo erguido, pies el ancho de los hombros, los brazos van a los lados, se debe levantar una pierna, alcanzando los 90 grados. Pies en puntas. Girar la pierna extendida hacia afuera, sostener cada plancha durante 5 segundos. Evaluación. Realizar las planchas con fluidez de movimiento, sosteniendo durante 5 segundos cada una, y realizar el cambio sin alteraciones del equilibrio. Ítem 4. Equilibrio dinámico en la viga. Subirse a la viga de forma controlada. Caminar con fluidez. En la mitad levantar una pierna a 90 grados. Bajarla. Girar sobre la viga en su propio eje por derecha y por izquierda 180 grados. Y salir de la viga saltando, agrupando y extendiendo con caída equilibrada. Evaluación. Sube, se desplaza y realiza las acciones con fluidez, manteniendo el equilibrio durante las ejecuciones y realizando la salida con control y armonía. Ítem 5. Salto agrupado en Minitram. Ejecuta 3 saltos en Minitram, realizando agrupado y extensión de piernas, cayendo erguido y controlado en la colchoneta. Evaluación. ¿Sí lograron verlo? Sí, Sí, señor. señor. Creo que, ¿quién de ustedes ya estudió en la pedagógica? ¿Ninguno? No, No. Está en la Cundinamarca, alguno de ustedes empezó a estudiar, ¿cierto? No, no sé. no, la No, no, minuto yo. no, yo. Ah, ok. Generalmente hacen unas valoraciones para ingreso.
Ingreso de los programas. Este fue solamente exclusivo para la gimnasia. Igual hay para, le evalúan gimnasia, baloncesto, fútbol, natación, voleibol y tenis. Para la licenciatura en deporte, ¿listo? Solamente les proyecté el de, el de gimnasia. Listo, entonces ya encontré el documento que me estaban pidiendo. En algún momento me lo compartieron en la universidad cuando empecé a conocer la parte de actividad física. Listo, este libro es muy bueno, es muy comprensible, no es tan complicado. Aquí ya me llegó. Entonces, miremoslo. Se los voy a colocar como un link o espere lo descargo. A ver, lo descargo primero. Bueno, se los voy a colocar en el chat. Listo, ya lo tienen. Entonces, Diego, no sé si lo pueda ver, ahí quedó para Estefanía que está incursionando en la parte de la condición física, para que lo revise. De pronto algo pueda incluir ahí en el microciclo o si lo pueden pues aprovechar más adelante. ¿Listo? Este libro, pero miramos, aquí dice. En la prescripción y prevención de la actividad física, para los que van a hacer trabajos con adultos, adulto mayor, también hay una parte del examen médico de preparticipación. Nunca olvidemos eso, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí les han hablado de esto? No, profe. Ay, uy, no, ¿cómo no lo han visto? Entonces la idea es que antes de iniciar todo proceso de actividad física o entrenamiento se debe hacer un examen y un proceso de certificación de la actitud física. ¿Listo? Entonces es como un consentimiento informado. Creo que esa palabra sí la han escuchado, ¿cierto? Sí, es eso. Sí, pero generalmente nosotros antes de iniciar todo proceso de entrenamiento se debe hacer este tipo de certificados de aptitud física. ¿Listo? Entonces, importante eh, determinarlo, ¿listo? Y dejarlo como un registro y un soporte antes del proceso de entrenamiento porque uno pues no sabe en qué condiciones se encuentra el individuo. Entonces, ese es uno de los requisitos inicialmente para desarrollar todo proceso de entrenamiento de actividad física, ¿listo? Bueno, ya todos tienen entonces el test ya definido. Bueno, ya Diego nos está indicando lo de una situación específica desde el ámbito técnico en donde se hace el pormenorizado del desarrollo de la ejecución, pero debe tener unos patrones y unas características específicas, como lo hicieron como lo hicieron en el documento del ámbito escolar cuando llegaron a la parte de evaluación, ¿cierto? En donde tenían unos lineamientos cualitativos, pero a la vez no sé si lo alcanzaron a hacer desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo, determinando la característica de la acción que estaba desarrollando, entonces para contemplarlo también en ese proceso de medición. Bueno, Profe, digamos en mi caso, digamos,
Primero la acción sería, pues creo yo que el lanzamiento de los pies, o sea, cómo lanza uno los pies para la invertida de manos, creo que sería una buena. Y la segunda, pues ya El el apoyo, gesto técnico como tal. y el apoyo, ¿no? Ah, Porque el apoyo también el es apoyo importante. en las manos, sí. El segundo, pues ya sería la posición El cobro, de invertida como tal. eso, Y la tercera, pues la caída, el recobro, sí. el recobro. Entonces serían como los tres ítems que uno puede evaluar pues en mi caso, creo yo. Y pues para cómo evaluarlos, eh, creo yo que la posición de los pies y la posición de las manos en la partida. En la segunda, pues la duración en una correcta ejecución del gesto técnico. Y pues la tercera, pues la caída, o sea, cómo lanza, cómo recobra con los pies. Sí, Porque claro, si va a recobrar. sí, señor. Ok, listo. Y en cuanto a lo físico, pues yo creo que, bueno, pues creo que en lo físico no importa tanto lo técnico, ¿cierto? Y sino la durabilidad que tenga en el gesto, en la invertida de manos. Si son 10 15 20 un minuto, ahí en invertida de manos. No importa cómo lo controle, pero pues que esté en la invertida de manos. Pero que tiene que ser controlado, ¿no? Pues sí, controla, o sea, sí, pero manteniéndolo. Sí, sí, porque se puede, Porque hay gente que lo hace, lo sostiene, o sea, hace la invertida, pero no lo hace con los pies bien extendidos, sino se va moviendo, pero igual está haciendo la invertida de manos. Diego, en ese caso, en ese desarrollo del entrenamiento tendría que profundizar en la parte propioceptiva, ¿no? Porque pues uno lo hace, pero ya cuando está en invertida como que pierde esa La proyección nos, de, sí, esa proyección como que no es la misma, ¿no? sí, Sí, entonces listo, profe. tendría que trabajar la propiocepción en la invertida. Listo, profe. ¿Han escuchado el test del habla? De pronto para Stephanie también lo puede utilizar desde lo cualitativo. No sé si ha escuchado el test del habla, en donde uno determina, es una estrategia para contemplar la intensidad. Entre esos está lo que decía ella. Ella va a medirlo por frecuencia cardíaca. También se puede medir por equivalente metabólico de También se puede medir por percepción subjetiva del esfuerzo escala de Bohr o también por test del habla. ¿Ahí habían escuchado eso? No, profe. Bueno, permítame que yo creo que es que aquí hay unas cosas que uno a veces no maneja, ¿cierto? Bastantes. Espérenme un segundo, ya ahí les coloqué el archivo, no sé si lo puedan ver. ¿Alguien puede abrirlo y compartirlo? Porque estoy aquí recordando algunas cosas desde el ámbito de la actividad física. ¿Cuál es el archivo, profe? ¿El de calorías o el de En manual de el chat, actividad? el de calorías. Son como 5 hojitas. Si quieres lo comparto. Sí, 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 y lo miran, lo miran. Ahí creo que se condensa lo que yo expliqué. Y en el otro de guía de ejercicios está lo que le digo del test del aula y de cómo controlar la intensidad. Los métodos de control de la intensidad está incluido ahí. Hablan de frecuencia, volumen y duración, ritmo y progresión del ejercicio.
Aunque creo que ese documento va para la prescripción de ejercicio físico con pacientes de riesgo cardiovascular. Bueno, eso sería también importante lo que les digo, validar si tienen o no algún tipo de prescripción o de alteración desde el riesgo cardiovascular. Bueno, estos libros le van a servir bastante a Stephanie para que lea y tenga en cuenta algo que pueda ahí incorporar y apoyar el entrenamiento que está desarrollando. ¿Listo? ¿Sabe qué es lo bueno de este? Que hay unos cuestionarios anexos, ojalá los puedan hacer y conocer. ¿Listo? El cuestionario de VitalSync, el cuestionario IPAC, el cuestionario mundial GPAQ y el PARQ. ¿Sí los han escuchado esos cuestionarios? El PARQ creo que sí lo había escuchado, pero no como tan a fondo. Sí, hay un cuestionario que se llama cuestionario AJA. Ojalá lo conozcan y lo puedan implementar. Pero ahí lo busco. El cuestionario AJA. Evaluación. Esto lo hago con el propósito que ustedes puedan pues controlar todas las variables, ¿no? Porque es que en esto hay muchísimo riesgo, muchachos. ¿Sí me entienden? Lo digo es por el ámbito de qué, de la seguridad y cómo me expongo también como entrenador y como entrenadora en la ejecución de los entrenamientos. Sí, claro, pues respecto a la salud de los deportistas y pues usuarios o demás. Si uno no sabe, de pronto en algún momento sufra algún ataque cardíaco y usted no sabía que tenía alguna dificultad y eso va a tener unas repercusiones para su vida profesional. Lo digo porque he tenido compañeros que eso los ha marcado mucho. Y pues con fiscalía y todo. Entonces es mejor prevenir. El último es el formato AJA. Aquí le estoy compartiendo. No sé si están viendo mi pantalla. Esto es bueno hacerlo. Esto es muy bueno hacerlo porque es una simple hojita en donde usted, muchachos, esto hay que mantenerlo en un registro físico, reunir inicialmente como parte del comprobación y control en las valoraciones, hacer una toma y una encuesta. Por ejemplo, esto, ¿fuma o ha dejado de fumar durante los últimos 6 meses? Entonces, preguntan eso, pues puede que no. Tiene, espere que se me abrió el correo. Esta. ¿Tiene usted un familiar cercano que ha sufrido un ataque cardíaco o se ha sometido a cirugía de corazón antes de la edad de 55 años? Padre o hermano. Lleva una vida sedentaria o físicamente inactiva, es decir, hace ejercicio por lo menos 30 minutos 3 días por semana. Tiene más de 20 libras, 9,07 de sobrepeso. Esto es una evaluación cardiovascular, ¿listo? No lo vayan a olvidar, muchachos. Aplíquenlo. Listo. Eh, lo de la sesión, preguntas de la sesión, ¿cómo va el proceso? ¿Alguien puede proyectar alguna sesión? Y la corregimos. Las tienen listas. Yo les compartí el libro de circuito, ¿cierto?
El de los circuitos, ojalá puedan incorporar en esas imágenes. Creo que no, o sí, no sé. Ah, sí. Sí, que era bolita y la imagen Sí, de la acción que está desarrollando. La idea es que las desarrollen y las puedan incorporar a la sesión, ¿listo? listo, profe. Son dos de comprobación y control y una de entrenamiento, en donde se debe evidenciar en ese proceso de la ejecución del entrenamiento su quehacer desde lo pedagógico, cómo está orientando las cargas, cómo está haciendo la interconexión de las cargas, qué tiempos de recuperación, qué características tiene el calentamiento y cómo está orientando la parte central y la parte final de el proceso. Son 30 minutos, ¿cierto? ¿Sí les dijo eso, Joan? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Profe, lo que pasa es que quiero saber si al principio de empezar pues toda la fase de entrenamiento, quería saber si uno puede hacer una comprobación y control, pero de cómo se encuentra físicamente la persona. O sea, digamos que una persona que yo voy a hacer, ella no tiene como esa parte de actividad física. Sí. Entonces quería saber si yo podría hacer un test, pero no un test físico, sino escrito. ¿Sí me hago entender? Que yo les pasé ahorita. Sí, podría ser eso. Claro, Bueno, gracias. claro, Dani. Haga un consentimiento informado, diligéncielo, véalo, eso le va a llevar una idea de cuál es el estado actual de la persona que va a desarrollar el entrenamiento. Vale, gracias, profe. Claro. ¿Ninguno? Pero digamos, uno haciendo eso sería, Sí, profe, uno haciendo ese consentimiento sería, o sea, para no tener que hacerla al principio la de comprobación y control, o sea, los test no va incluido. físicos como tal, Va incluido. o igual toca hacerlos, aplicarlos. Es que es un O sea, hay que hacer los consentimiento, dos. ¿no? Señor, pero que estaba hablando, alguien estaba ahí hablando. Es que, digamos, como lo que dice Ani, sería como llenar un consentimiento, ¿no? Lo que el profe está explicando ahorita. Sí, eso digamos que sea como, venga, ¿cómo les puedo indicar cuál sería la palabra? Como un acto protocolario antes de cualquier proceso que usted haga desde el ámbito deportivo. O un principio o algo que es indispensable antes de desarrollar cualquier entrenamiento. Sí, lo que uno hace cuando Se entra a un puede, gimnasio. Uno llega y pues lo que le preguntan es como eso, hace cuánto no entrena, Pero queda por bueno, escrito, y ¿no? demás. Diego, todo Sí, queda claro. por escrito. Listo, sí. Sí, no, sí, es como para preguntar. Eso es, Yo voy a hacer pues, algo diferente. yo sé que lo están haciendo a sus familiares, pero así sean sus familiares también, es como para tener la rutina, ¿listo? Ah, listo. Sí, es una rutina que uno debe hacer eh, en todo trabajo que tenga un proceso de intervención. Es la rutina, porque en algún momento se me olvida. Luego del consentimiento, perdón. Si, por ejemplo, ustedes van a trabajar en un colegio, por ejemplo, Diego, ¿dónde es que usted vive, Diego? Puli, Cundinamarca. ¿Puli? Bueno, digamos Sí, que Puli. Diego se ubica en un colegio allá en Puli y inicialmente pues se da a conocer a la comunidad, usted hace de profe de educación física y les va a entregar una circular, ¿sí? Entonces en esa circular necesita que diligencien un formato, ¿listo? Si no tienen el recurso para la impresión, pues usted se lo puede enviar al WhatsApp, un formato en Google, en donde coloquen los nombres y unas preguntas muy precisas. Ahí usted tendría su archivo y su evidencia que ya
desarrolló el consentimiento informado y lo tiene ahí en sus reportes. Creería. Pero eso lo incluyo dentro de la sesión, digamos, no sé, 15 minutos de sesión de clase. Sí, Ah, ok. pero digamos, si va a trabajar en un colegio, pues inicialmente en una reunión de padres usted pasaría rápido por todos los cursos diciendo o entregando una circular en donde indique que se debe registrar o contestar un cuestionario que usted les va a pasar el link. Y entonces ahí con ese link ya queda un, un recurso digital de esa información en donde está haciendo una serie de preguntas básicas. Entonces usted llega y descarga el Excel y lo filtra y determina quién tiene algún problema o alteración médica y hace una prescripción específica para esos niños. Porque es que hay que velar ante todo la seguridad de los niños, pero también mi seguridad como docente y como entrenador. Es una rutina, no se les vaya a olvidar. Iniciando todo proceso de entrenamiento se debe hacer eso. Profe, pero digamos, ¿eso serviría en los 5 minutos de grabación o no? No, eso lo digo es para su vida profesional, bueno. Ah, ok, listo. Sí, porque no me gustaría que después me dijeran, profe, vea que yo estaba haciendo el entrenamiento y me pasó esto. Y no sabíamos qué embarrada, ¿no? Ah, profe, me tocó aplicar RCP y no, primer respondiente, no. Entonces esa parte, Te agarra. procurar evitarla, ¿no? Ante todo, sí. Es que uno no sabe y en estos tiempos de pandemia que estamos tan sedentarios, ¿no? Hay que velar ante todo la seguridad de ellos, ¿cierto? Y la mía también. Preguntas de lo de la sesión, pregunten. Entonces ya estaríamos hablando de lo de la ondulación, yo veo que lo están haciendo bien, ya se destinaron unas clases con Joan y yo ya les expliqué también esa parte. Si tienen alguna pregunta del proceso de ondulación de las cargas, si tienen alguna pregunta de los comprobadores o directamente de la sesión, pues es el momento de hacerlo, chicos. Algo que por ahí que no se haya visto, para que me lo indiquen. Todo entonces al día. ¿Vieron el documento que les pasé? Pues les pasé hoy varios. Entre esos está el de calorías, vean. El de calorías. ¿Sí lo habían escuchado? No, esto no es. ¿No lo han visto? Ojalá lo puedan descargar y si tienen algún tiempito libre, pues empiecen a calcular. A calcular ustedes. Véalo, aquí está. ¿Sí lo han descargado o hasta ahora lo están viendo? Sí, sí, señor, ya. Profe, tengo otra pregunta, qué pena. ¿Cuántos de comprobación y control tenemos que tener? Uno al inicio, Por los que uno... ¿Cómo? uno al inicio y uno al final. Pero también se puede agregar uno pues a la mitad, ¿cierto? Como Claro, para aquí le llamamos antes, durante y durante y después. después. Ujú. O le llaman desde la investigación un pretest y un posttest. Y la idea es que en ese posttest tengan como
identificar si se logró o no el objetivo general que usted proyectó. Profe, otra pregunta. Lo de los subfactores, o sea, todo hay que graficarlo, ¿sí es cierto? Porque no he graficado la última parte, pero faltaría agregar eso. Sí, dos gráficas adicionales en donde esté el condicional y el técnico. O sea, físico y técnico, el Sí, socioafectivo no. pues si quiere, pero no sé cómo, en qué proyección están haciendo el socioafectivo, como que son cargas muy bajas, ¿cierto? Eh, Sí, la mayoría pues O sea, tenemos sí, sí, sí. Sí, solamente el técnico y el condicional. En esa parte, sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ninguna. ¿Alguien falta por la asistencia? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Ok. Creo que no, profe. ¿Cómo? Si no estoy mal, falto yo. Voy trago. Listo, Juan David. Está. Ok. Invitarán a la graduación. Son solo pero por supuesto, un asado. 5, son solo 6, Si vea, van a, de si van a todos. venir a mi pueblo, invitadísimos. Ja. Claro, yo bajo. ¿Por qué lado es? Mi profe no sé si conozca, pero a ver, le nombro algo cerquito, San Juan de Río Seco.